como cualquier otro país, tiene una historia y tiene una novela. Bueno, eso existe, es universal, pero aquí en el Paraguay creo que la novela del Paraguay ha suplantado a la historia del Paraguay. En primer lugar, no hay estadística. Se dice lo que se quiere, no hay estadística, no hay base documental, no hay interpretación racional de los hechos. Por ejemplo, no se cuestiona el fundamento de la guerra. ¿Por qué se hizo la guerra? ¿Qué justificativo tenía eso? Se sigue hablando, por ejemplo, del honor nacional, de representaciones que carecen de contenido. Bien, un primer apunte importante es... El culto de la guerra, el culto del mariscal López y del valor militar y del heroísmo fueron ideología del gobierno de Alfredo Stroessner. Incluso eso comenzó antes, ya en tiempos de Morínigo, y siguió por inercia. Todavía no existe una auténtica revisión de la historia, exceptuando lo que se llama revisionismo histórico, que no revisa nada finalmente. En principio, el revisionismo histórico nació en el Paraguay antes que en el resto del Río de la Plata. Aquí surgió hacia 1900 con la obra de un publicista llamado Juan de Oleari. Se comenzó con la gloria, con el culto del valor paraguayo y ese tipo de afirmaciones perfectamente irracionales. Después llegó aquí el revisionismo histórico argentino, que es un poco más elaborado, y ahí se metió a la conspiración internacional, se metió a Inglaterra, se metió al país socialista en contra del capitalismo internacional. Bien, ahí está, esa idea que es quizá una de las que más repercute hoy por hoy, o de la que más vemos circular, es esa, la de el poder imperial del capitalismo fuera el diablo, fogoneando a los otros países en contra de Paraguay, que aparecía supuestamente como una amenaza para el poder de Inglaterra, y ese perfil de país como proto-socialista o socialista, como decía Guido Rodríguez Alcalá, que podría haber sido Paraguay en aquel momento. Bueno, respecto a esa idea que Paraguay era un país avanzado, por ejemplo, en términos de derechos sociales y de bienestar de sus clases populares en esa época, hay algunos datos, de los pocos datos que se pueden rescatar, hay algunos datos, dice Guido Rodríguez, que no sustentan demasiado, de hecho, parecen mostrar una imagen que es todo lo contrario. Thomas Wigan demuestra que el Paraguay, o hasta el fin de la guerra hasta 1870, fue un exportador de madera, hierba, cuero, tabaco, productos básicos. Es más, en tiempos de la colonia el Paraguay exportaba más hierba que después de la independencia. No había ninguna industrialización. Otro historiador importante que ha aclarado el asunto es Francisco Doratiotto, que tiene ese libro del Básico o Maldita Guerra. Y él hace una comparación de las exportaciones de los países contendientes. El Paraguay exportaba unas 500 y tantas mil libras de terlinas. Sus principales mercados eran Montevideo y Buenos Aires. No mandaba absolutamente nada a Inglaterra. Es tremendo esto, porque te deja... y que ahora, ¿cómo saber? Porque yo crecí con la idea de que Paraguay, antes de esto, no te digo que era Nueva York, pero era un una lugar potencia industrializado, socialmente avanzado, muy abierto. Bueno, no, televisores y relojes no, pero... El ferrocarril, claro, de industria pesada, ingenieros alemanes que iban a Paraguay a desarrollar la industria. Que no, qué sé yo, no sé. Bueno, que hay datos que indican que no. Por el lado de esto, estamos hablando, ¿no?, en este último audio que escuchábamos, de datos de historia económica, que un poco tratan de reconstruir a ver si efectivamente habían síntomas de un avance relativo de Paraguay respecto a otros países. En todo caso, habría que ver con respecto a la importación de bienes y si esos bienes existían. Por lo pronto se puede pensar que capaz que se producían y se mantenían en el mercado local. Que había una especie de sustitución de importaciones funcionando en Paraguay. Que para que... Bueno, lo que dice Rodríguez Alcalá... Realmente esto no justifica, digamos, nada, pero sí cambia el escenario de cómo era. No hemos llegado todavía a la parte de justificar que se le hayan dado a Paraguay. Que no vamos a llegar, pero sí vamos a plantear algunas preguntas. Porque, por ejemplo, nosotros, durante muchas décadas en nuestro país, tuvimos una manufactura que básicamente no se dedicaba a exportar absolutamente nada. No, que era sustitución
prohibición de importaciones, la ICI famosa. Sí, que a través del proteccionismo acá producíamos zapatos, productos textiles, todo, pero nunca creo que entraron ni en Brasil ni en Argentina. No se llegó a exportar, está bien. Pero bueno, es un recorte que hacía en ese momento para dar algún dato. Capaz que los paraguayos se vestían made in Paraguay en 1870, capaz que se capaz que efectivamente, como dice Gonzalo, tenían televisores paraguayos para consumo en Paraguay. Con televisión paraguaya, con todo lo que ello implica. Bueno, no. Una de las cosas que decía Guido cuando yo hablaba con él era que en realidad todo lo que había de desarrollo industrial, que algunas cosas eran, digamos, interesantes, era todo asociado a la industria bélica, incluido el ferrocarril. Era ahí donde estaba enfocado el esfuerzo de industrialización del régimen de Francisco Solano López. Y Francisco Solano López es una de las claves centrales porque es el líder político de Paraguay, el que toma las decisiones de primero entrar en guerra, de tratar de pasar por Argentina para venir a ayudar a Uruguay, que invade territorios que tenían disputa con Brasil y que, digamos, en cierta forma arma el escenario y que también está en el foco en la parte final de la guerra, ¿no? Es el hombre que termina dilatando mucho la rendición de Paraguay en esta guerra, generando el final de la masacre, de esa que hablábamos al principio, de cerca del 90%, alrededor del 90% de la población masculina mayor de 10 años. Ahí hay una decisión también de no rendirse. La perdiste hace rato la guerra, ¿no? No, claro, exactamente, pero no se quería asumir y ahí están, ¿no?, los relatos de niños con bigotes falsos peleando para que no se diera cuenta el enemigo, que eran tan chicos los que estaban sosteniendo las trincheras en el retroceso ya de las tropas paraguayas derrotadas. Pero bueno, ¿quién era? Déjame decir una cosa, esto con Gamarra y Chilaver no pasaba. No sé si pasaba. No pasaba. Hay que ver. No pasaba. ¿Quién era Francisco Solano López y qué tipo de gobierno existía en Paraguay? Acá vamos a tener unos datos acerca del perfil social de la sociedad y de la economía paraguaya que pueden ayudar por lo menos a erosionar bastante esa parte del mito. Ya erosionamos un poco el mito del Paraguay industrializado y súper avanzado. Ahora se va a erosionar un poquito a través de esta visión, esa idea del Paraguay socialista. En el Paraguay, para hablar de la modernidad, regían en tiempos de López todavía las leyes de 7 partidas, que son del siglo XIII. Regía la tortura, la confiscación de bienes, la pena de muerte por razones políticas. En fin, en Paraguay hasta el fin de la guerra existió la esclavitud, abolida teóricamente en 1842, teóricamente, legalmente, no realmente. El indígena seguía sometido al trabajo forzado. El campesino se veía abrumado por el trabajo forzado, lo que se llamaba el servicio personal o el auxilio. La obligación de construir puentes, construir caminos o construir, cualquier edificio público. El Paraguay es una gigantesca usina que funcionaba con trabajo forzado, desde la esclavitud del africano hasta la servidumbre del campesino pobre. Bueno, lo erosiona bastante. No es la imagen de un país, ni siquiera con un proto-socialismo, con algún tipo de idea que se estaba instalando. Insisto, es una visión particular. Yo creo que lo más particular que tiene es que la podemos escuchar con acento paraguayo en boca de Guido Rodríguez y que plantea, era lo que quería dejar. Vos decías, para contextualizar un poco, digo, más allá que uno, seguramente él tenga colegas que pueden disentir con esta visión, pero está lleno, la mayoría, pero aparentemente es un historiador respetado, digamos, no es un loquito suelto que... O por lo menos un tipo que trata de ir, digamos, a los datos y a los pocos datos que se puedan recuperar respecto a esa época de la historia del Paraguay. Simplemente, ¿qué nos hace pensar esto? ¿Quién escribe la historia, Sueco? Los ganadores, en este caso es raro, ¿no? Porque es a favor de los perdedores. Pero bueno, hay que ver. Se escribió mucho después. Tanto no la escriben los ganadores. Se escribió mucho después la historia de la Triple Alianza. En su momento se vivió como una actualidad política y yo simplemente quería disminuir un poco o abrir un paréntesis en la sensación de autoflagelo que casi todo uruguayo va a tender a sentir en estos días donde se conmemoran los 150 años de la guerra de la Triple Alianza. Fue una masacre, de eso no hay duda. Los datos hablan de que fue una masacre. Ahora, fue una conspiración donde entramos como unos giles comiendo de la mano de Inglaterra. Entramos, además, fueron los pueblos y los gobernantes de aquella época. Y sobre todo los gobernantes. Fue una alianza ingenua, manipulada desde el exterior, que se la dio y se ensañó con Paraguay porque era una amenaza para el orden vigente del capitalismo imperialista internacional. O hay otras lecturas posibles y una realidad muy distinta a esa que también es
por lo menos una posibilidad de lo que pasó en ese momento de la historia. A lo largo de la historia de nuestros jóvenes países, digamos, los intereses de las grandes potencias siempre están presentes, o siempre han estado presentes. Uno, de todas maneras, no puede alivianar las culpas de quienes deciden tomar decisiones de mano propia, digamos. Es clarísimo, no hay que remontarse hasta el siglo no, podemos ir a la década del 70. El Plan Cóndor, digamos, es una cosa claramente orquestada, pero eso no quiere decir que las fuerzas militares de todos los países y los civiles que los apoyaron no sabían lo que estaban haciendo. Está claro. En este caso, lo que dice Guido Rodríguez y lo que me comentaba Gabriel Kirich, historiador, que existe por lo menos en una línea de la historiografía brasileña, es la idea de que es un mito eso de la participación británica y que en realidad la guerra de la Triple Alianza y todo lo que sufrió Paraguay en ese momento tuvo que ver con una idea bastante expansionista y amenazante por parte de Solano López para con sus vecinos. Es una interpretación, obviamente estamos en el terreno de las hipótesis, porque todo yo creo que nosotros tenemos una mirada americanista, digamos, que capaz que forma parte también de un mito, de esa hermandad de pueblos, y cuando uno entra a escarbar y se da cuenta, tampoco hay que irse muy lejos, de que esas cosas no son tan así, de que a veces las grandes potencias dicen, a mí esto, yo qué sé, arréglense entre ustedes. Que se den un ratito. Y la realidad es que vos de repente hablás con gente que trabaja que tiene, no sé, negocios en industrias agropecuarias, y todo te dice, mirá, yo qué sé, todo bien, Estados Unidos es una superpotencia. Ahora, Brasil, cada vez que puede, nos mete la pata a nosotros. Históricamente siempre ha sido así, o sea que son banderas distintas, pero a la larga la hermandad no cuenta, o sea, basta ver los conflictos que hemos tenido con Argentina, o sea que también a veces nosotros pensamos que bueno, no, la hermandad latinoamericana, ¿cómo no vamos a hacer esto? Una pelota. Acá la venimos dando hace un tiempo. Hay otra cosa interesante que uno suele pensar, ¿verdad? Que bueno, que la distancia en el tiempo también conspira para echar luz y claridad sobre los hechos, ¿no? Pero también si uno piensa que a medida, digamos, si uno piensa en los hechos históricos que están aconteciendo hoy y piensa en el futuro, en cómo se van a leer, también es cierto que hoy la capacidad para ocultar determinados intereses o hechos es mucho más sofisticado de lo que era antes. Entonces, no hay como mucha salida. Vos decís, bueno, al final el relato que se construye sobre lo que pasó y el que se va a construir sobre lo que está pasando. Sí, yo te diría que como contrapartida de eso, complejo, ¿no? Hoy por hoy la abundancia de datos y de datos que quedan y que van a ser fuente para los historiadores del futuro es mucho mayor y permite también, digamos, una mirada mucho más aguda, mucho más compleja, mucho más detallista, sí, claro, a la realidad. Eso a mí me decía Guido Rodríguez, yo soy novelista histórico y no sabés lo angustiante que es este trabajo en Paraguay. Porque un novelista histórico lo primero que tiene que hacer es tratar de partir de una imagen lo más cercana posible a lo que era aquel contexto histórico sobre el que quiere escribir. Y acá en Paraguay es difícil encontrar datos. A partir de cierta época no hay nada, o está desperdigado, o se ha perdido. Entonces también sí, no debe ser muy distinto. Es un juego que no sé quién está peor, digamos, si el historiador del futuro con sobreabundancia de lo que está pasando hoy, con la sofisticación dato, y la sofisticación para de las ocultar cosas también. O el historiador que mira hacia el siglo XIX, el siglo XVIII y tiene pocos lugares donde agarrarse. A mí me impresiona a veces la cantidad de estudios, digamos, historiográficos que se toman de repente de publicaciones de diarios. Como si los diarios, pero es la gran fuente que hay. Claro, pero como si los diarios, o sea, los diarios manipulan hoy y manipularon siempre. No, entonces, claro, lo que pasa es que en general cuando se hace eso, se hace tomando en cuenta eso, que en realidad no es la verdad revelada lo que hay en los diarios, sino un acercamiento en ese contexto a lo que estaba pasando. Hay unos correos interesantísimos como este que dice: este informe sobre Paraguay del sueco es el disparate fascista más grande que escuché en mi vida. ¿Esta es la línea de ustedes ahora? Yo le agradezco a ese oyente porque estaba esperando ese mensaje, me hubiera ido muy mal si no hubiera llegado. Pero muchachos, a ver, calmémonos un poquito. Estamos escuchando a un historiador, ¿verdad? Que se contextualizó, se explicó quién era antes del mismo y bueno, y es Era lo que queríamos encender. Ahora queremos que defiendan al Paraguay socialista de Solano López. Y va a ser muy interesante escucharlo. Muchachos, ¿cómo negar que fue digitada si nuestra independencia también lo fue? Razonemos un poco al margen del cuentito. Dice, era toda una fábula las venas abiertas, entonces me engañaron como un niño. Otro dice, ¿qué hace el guerrillero paraguayo en el espacio sueco? No era. Hermosa columna, felicitaciones. El motivo real para atacar Paraguay fue tomar el poder de Adidas, Reebok y Rolex. Maldito capitalismo monárquico. Bueno, no. Guerrillero, publicista, escribano.
peruano, comentarista, no sport y ahora historiador. Al fin, a full el guerrillero, no, pero no era. No era. Sueco, lo que importa de verdad, el revisionismo, ¿lo saca a Paraguay de las eliminatorias al Mundial? Si es así, es un notición, dice el gordo, no. Sigue en carrera Paraguay. Bueno, sigue en carrera. Está en el tercer bolillero además para la Copa América. Muy bien, bueno, Sueco. No, claro, no es una verdad revelada, es como todo. O sea, Es otra versión. otra chicos. versión, digamos. O sea, Pero quizás aparte- hay una historia oficial, por decirlo entre comillas, Sí. que conocemos todos de esas cosas que se hacen Vox Populi, digamos, Sí. que es bueno, está, esas verdades. Fuimos que unos no hijos se de discuten. puta, bueno. Fuimos, colaboramos en destruir un país que Pero estaba. aparte, ¿cuál es el temor de escuchar otra otro gente que dice punto? No otra sé. cosa. Este oyente que hubiese sugerido, digamos, que mejor no callarlo, entonces, mejor no escucharlo. No Pegarle entiendo un cuál es. tiro en la boca y Pegarle un tiro, cortarle claro. en pedacitos Para a que Guido no hable Rodríguez más. en el momento en que sugirió Ahí esta está. tesis. Y tirarlo al río. Bueno. No sé cuál es el No. problema, ¿no? Calma, Dios.